Y ahora sí se está grabando. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase es retroperitoneo. En realidad nos vamos a enfocar aún más en lo que viene a ser los riñones, que son órganos fundamentales en nuestro aparato excretor, pero tenemos que ubicarnos. Primero, para esto quiero que recuerden cuando en la clase en donde estudiamos paredes del abdomen, pues vimos que hay también, y cavidad del abdomen, esta clasificación de órganos en función a la relación que tienen con el peritoneo. Pues típicamente los riñones van a ser órganos retroperitoneales. A su vez, también estudiamos las paredes. Aquí se los he puesto como para recordar que vamos a tener una pared anterior o también llamada ventrolateral hacia adelante y hacia los lados, una pared superior que viene a estar dada principalmente por el diafragma, una pared inferior que es el estrecho pélvico superior y una pared posterior. Es en esta pared posterior en donde nos vamos a concentrar en esta clase. A su vez, nuestra pared posterior se va a dividir en tres sectores. ¿Cuáles son esos? Estos, te los señalo aquí. El primero es el ventrolumbar medial. Si hay medial, también hay lateral. Entonces, el segundo es el ventrolumbar lateral. Y por último, tenemos a la parte netamente hacia atrás, que viene a ser dorso lumbar. ¿Dónde vamos a encontrar cada región? Así para ser específicos, la región ventrolumbar medial va a estar entre la cara ventral del cuerpo y la cara ventral de la apófisis transversa. Recuerda que de tu vértebra, las apófisis transversas eran las que están hacia los lados y que también se van a articular con las costillas. ¿Ok? Entonces, cara ventral tanto del cuerpo como de estas apófisis hacia los lados transversas de las vértebras lumbares, porque recuerda que estamos en la parte más inferior del tronco. En cambio, nuestra región ventrolumbar lateral se va a ubicar, se va a dividir en cuatro planos que vamos a estudiar luego y van a tener relación con el espacio retroperitoneal. Y por último, nuestra región dorsolumbar va a encontrarse claramente dentro de la región dorsal, pero por detrás del arco neural. Recuerda que el arco neural es en donde encontramos la mayor parte de las prominencias de nuestra vértebra, la región que está dando hacia atrás y por donde se forma el agujero en donde está pasando nuestra médula, ¿ok? Solo para ponerte en contexto. Entonces se va a encontrar justo por detrás de nuestro arco neural de las vértebras, tanto torácicas como lumbares. Ok, pasamos a ver las estructuras que corresponden a cada sector. Primero vamos a ver el sector ventrolumbar medial. Como ya sabes, está entre la cara ventral, tanto del cuerpo como de las apófisis espinosas de las vértebras lumbares, pero aquí lo que tenemos que recordar viene a ser el contenido. ¿Cuál va a ser el contenido? En realidad es un toque sencillo porque son estructuras que hemos estado viendo, al menos así de forma genérica. Entonces, vamos a tener primero a estos musculitos. Recuerdo que estábamos en la parte de atrás, ventrolumbar medial hacia atrás y em, hacia la parte más medial, hacia el centro. Y aquí les vamos a tener estos músculos que hemos estudiado, pero así hasta el cansancio, la verdad. Es un músculo que tiene prácticamente un accesorio, uno que se llama igual, pero es más chiquito, que luego se junta con el ilíaco para formar el psoas ilíaco. Entonces estamos hablando del psoas. El psoas tanto mayor, ¿cuál es el psoas mayor? Todo este grande que te estoy marcando aquí. Ay, perdón, se me fue un poco el marcador. Pero es ese músculo. Mientras que el psoas menor, que va pegadito a este, es más pequeñito. Lo encontramos acá. Ahora vamos a ver las inserciones y sus partes así más detalladamente. ¿A quiénes más vamos a tener? A nuestra gran arteria aorta abdominal. Aquí ya está diseccionada, pero podemos ver cómo está saliendo nuestra arteria aorta.
También vamos a tener a nuestra vena cava inferior, a nuestra parte nerviosa, que está dada tanto por el plexo nervioso celíaco, por el plexo nervioso lumbar y celíaco, y por la cadena simpática lumbar, que en realidad van a ser un conjunto de ganglios que tienen un recorrido descendente y van a encontrarse a ambos lados de nuestra columna vertebral. Entonces vamos a ver los detalles de cada uno de estos componentes del contenido. El primero es el muscular, dado por el psoas mayor y el psoas menor. Como ya había mencionado, son músculos que hemos visto en clases pasadas, incluso en miembro inferior, pero vamos a recordarlos. En su inserción proximal lo vamos a encontrar en dónde? Va a ir de L1 a L5, de la lumbar número 1 a la lumbar número 5. Para ser específicos, ¿en dónde lo vamos a encontrar? En la cara ventral y en la cara lateral de los cuerpos, justo en todo el cuerpo. Tú sabes que el cuerpo es la zona más anterior y pues los arcos están en la zona más posterior, sobre todo la parte de la apófisis espinosa es la que nos hace en la espalda anatomía de superficie. Entonces, estamos hablando de la parte más ventral. Va a dar hacia la cara ventral lateral o en general el cuerpo de las vértebras lumbares de L1 a L5. También va a encontrarse en las en la apófisis transversa de estas mismas vértebras y distalmente, como sabes que es un músculo que llega hasta miembro inferior, se va a unir con el ilíaco para llegar en un tendón conjunto al trocánter menor. Espero que te acuerdes, pero el trocánter mayor tenía pues más inserciones, ¿verdad? En el trocánter menor, que lo podemos ver desde una vista posterior de forma mejor, pues únicamente van a llegar el psoas ilíaco, el músculo psoas y el ilíaco juntos en un tendón conjunto a insertarse a ese nivel. ¿Qué más? Eso respecto al mayor. El menor es facilito, va a estar distalmente en la línea innominada y proximalmente de dónde partió, en dónde se originó, pues se va a originar en la cara ventral del cuerpo de la vértebra torácica 12, nuestra última vértebra torácica. Y bueno, también el disco intervertebral entre nuestra última torácica y nuestra primera lumbar. Pero en realidad esto es únicamente como referencia. Tú sabes que entre vértebra y vértebra, claro, hay un espacio, pero tampoco es que el hueso se vaya a pegar con el siguiente cuerpo vertebral de forma inmediata, sino que entre vértebra y vértebra vamos a tener discos intervertebrales. Entonces es básicamente el espacio que hay entre una y otra. Siguiente componente, nuestro componente arterial. Y es una arteria muy importante. Es la arteria principal que hemos visto en todo tórax y abdomen. Tú sabes que al pasar nuestra arteria aorta por el orificio aórtico en nuestro diafragma, pues se va a denominar aorta abdominal. ¿En dónde la vamos a ver? Desde aquí hasta acá. Pero para ser específicos, pues tomamos como referencia a nuestra torácica número 12, que es por donde atravesó nuestro diafragma para volverse de torácica abdominal, hasta la parte en donde termina y va a dar dos terminales. ¿Dónde es el lugar en donde se va a bifurcar? Pues en la lumbar número 4. Entonces, si te preguntan de dónde a dónde va la aorta abdominal, de la torácica 12 a la lumbar 4. Y esta longitud entre T12 y L4 va a ser de alrededor de 14 a 18 centímetros en una persona adulta, con un diámetro de 2 centímetros. Si te das cuenta, es un vaso de gran calibre. Pero justamente como es un vaso de gran calibre, no es que se quede simplemente transitando por nuestro abdomen, sino que va a dar origen a gran cantidad de vasculatura. Las vamos a agrupar, sus ramas colaterales,
en ramas colaterales parietales y en ramas viscerales. Tú sabes que las viscerales hacen referencia a todo lo que se va directamente hacia los órganos, hacia las vísceras. Por tanto, van a agrupar las ramas colaterales que se están yendo a órganos que encontramos en nuestro abdomen. Mientras que las ramas parietales se van a encargar de la irrigación de las paredes de nuestro abdomen. Ojo, que también vamos a poder determinar ciertas diferencias entre el lado derecho y el lado izquierdo. Además, en cuanto a recorrido, pues debes tener en cuenta que esta arteria aorta abdominal no tiene un recorrido descendente totalmente vertical, sino que es ligeramente y va a descender por delante de nuestras vértebras lumbares, claramente porque está eh, ubicado ventralmente con respecto a nuestra columna vertebral y hacia el lado izquierdo de la línea media. Por eso te digo que es oblicuo, se va un poco hacia el lado izquierdo. Ahora sí, pasamos a ver las ramas colaterales de nuestra arteria aorta abdominal. Ya te mencioné que vamos a tener parietales para todas las paredes del abdomen y viscerales para los órganos directamente. Empezamos con las parietales. Las parietales van a dividirse en dos grupos grandes, en las diafragmáticas inferiores, estas, y en las arterias lumbares. En este grafiquito de acá te lo he tratado de ilustrar bastante claro para que no te pierdas en nuestra imagen de referencia. Entonces, ¿cómo va a empezar? Concéntrate en la imagen para que no te pierdas tanto en el texto. El texto es más para que respasen luego. Yo se los voy a contar. Entonces, nuestra aorta abdominal se va a dividir en diafragmáticas inferiores. Perdón, va a dar origen a diafragmáticas inferiores. Estas diafragmáticas inferiores vamos a tener una derecha y una izquierda, por eso estás viendo una a cada lado. A su vez, se van a subdividir cada una en una rama medial y en una rama lateral. ¿Ves? Medial y lateral, tanto derecha como izquierda. Pero ojo, de aquí tienes que recordar que la rama medial va a ser ascendente, se va hacia arriba. ¿Y por qué se va hacia arriba? Porque se va a encargar de la anastomosis con ramas de las diafragmáticas superiores. Irrigación hacia arriba de las ramas mediales. En cambio, las ramas laterales tienen un recorrido un poco más descendente y van a tener un sinónimo. También son llamadas arterias suprarrenales. Se van a ir, por tanto, a nuestras glándulas suprarrenales. Aquí te lo estoy marcando con amarillito. Recuerda que de cada lado nuestros riñones, justo por encima, van a tener a las glándulas suprarrenales. Ok, eso es lo más importante respecto a las diafragmáticas inferiores. Ahora, ¿qué me interesa saber de mis arterias lumbares? Como lo dice su nombre, se van a encargar pues de la irrigación de la parte netamente lumbar. Tanto del lado derecho como del lado izquierdo vamos a tener a 4 o 5 arterias lumbares de cada lado. Esto es un poco variable anatómicamente, pero se considera esta cantidad, 4 a 5 de cada lado. Y a su vez, cada una se va a subdividir en una anterior y en una posterior. Esto te lo voy a dibujar porque no lo encuentras en la imagen, para que no te pierdas. A ver, voy a poner rojito. Ya, entonces aquí vamos a tener 4 a 5 y 4 a 5, ¿verdad? Del lado derecho y del lado izquierdo. Pero a su vez, cada una de estas va a dar una ramita. Así, va a dar dos ramitas. ¿Cuáles son estas? Una rama anterior y una rama posterior. De aquí que me importa que la rama anterior, imagínate que esta es la anterior, esta es la posterior. Esta rama anterior va a ir por detrás de mi músculo psoas. ¿Dónde está mi psoas? Míralo. Ay, perdón, marqué mal.
aquí está. Este es mi músculo psoas. Va a ir por detrás de mi músculo psoas y va a salir a través de sus inserciones arciformes. Además, va a continuar justo por el lado de nuestro cuadrado lumbar, que recuerda que es un músculo en forma cuadrilátera, carnoso, y va a llegar finalmente a los músculos de la pared ventrolateral del abdomen para irrigar esta zona, estos mismos músculos de la pared ventrolateral. Ahora pasamos a las ramas viscerales, porque hasta ahorita solo hablamos de parietales. ¿Cuáles eran? Diafragmáticas inferiores y lumbares. Pasamos a las viscerales. Aquí vas viendo tres, no son solo tres, ahorita las vamos a ver completas, pero empezamos con estas. A ver, resaltado. Ok, entonces las viscerales incluyen primero a una rama bastante grande, de gran calibre, que viene a ser nuestro tronco celíaco. ¿Dónde lo veo? Aquí. Mira, te lo estoy marcando. Está marcada con el número 1. Ese es nuestro gran tronco celíaco. Se va a originar en la pared anterior de la aorta, sale directamente. Aquí más vamos a tener a mi arteria suprarrenal media, que va a salir a cada lado de la aorta, justo por debajo de mi tronco celíaco, justo por debajo del tronco celíaco, a cada lado vamos a tener el origen de suprarrenal media derecha e izquierda. Derecha e izquierda. Siguiente rama visceral va a ser la arteria renal. Si te das cuenta, vamos en orden, suprarrenal, renal. Esta es la que va a ir a irrigar a nuestro riñón. Vamos a tener, por tanto, una derecha y una izquierda. ¿A quiénes más vamos a tener? Vamos a encontrar a la arteria mesentérica superior. ¿Dónde la encuentro? Aquí está. Si te das cuenta, es una arteria más larga, que se caracteriza porque se origina 1 centímetro por debajo del tronco celíaco. ¿Dónde lo encuentro? Mira, este es el tronco celíaco, lo que estoy marcando. El más grande, gordo, que se encuentra justo al inicio de nuestra arteria aorta abdominal, ese es nuestro tronco celíaco. 1 centímetro por debajo encontramos a la mesentérica superior, a nivel de la L1. Y es responsable de irrigar al ciego. ¿Dónde encuentro el ciego? Mira, este es mi ciego. Va a ser tan larga que se va al ángulo inferior derecho para irrigar al ciego. También al colon ascendente, que es toda esta porción, y a la mitad derecha del colon transverso, que aquí está diseccionado, pero tú sabes que el colon transverso va a ocupar toda esa región, ¿verdad? De lado a lado. De ahí, ¿a quién más vamos a tener? A nuestras arterias gonadales. ¿Dónde las encuentro? Por aquí puedes ver el origen de las arterias gonadales. Pero ojo, aquí debes tener en cuenta una diferencia. Claro, en tanto mujer como varón, vamos a encontrar una derecha y una izquierda que se originan por debajo de las arterias renales. Pero la diferencia es que en el hombre se van a denominar arterias espermáticas, se van a ir hacia los testículos. En cambio, las mujeres se denominan arterias ováricas y se van hacia los ovarios. Y por último, vamos a tener a nuestra última rama colateral visceral, que viene a ser nuestra mesentérica inferior. Esta se origina por debajo de las arterias gonadales, a 4 centímetros de la aorta abdominal, antes de la bifurcación de la aorta abdominal, que ahorita vamos a ver, y van a descender por la fosa ilíaca derecha para poder irrigar al colon izquierdo y a parte del recto, a la parte más distal, final de nuestro colon. También es importante que sepas que a nivel de S3, de la sacra número 3, va a cambiar de nombre y ya no se va a denominar mesentérica inferior, sino que se va a llamar arteria rectal superior. Esos sí lo deben haber visto cuando hicieron la parte de intestino grueso.
pero por ahí les dejo ese datito para que lo recuerden. Y ahora, para terminar, pasamos, en cuanto a la arteria aorta, pasamos a las ramas terminales de esta arteria aorta. Te había hablado de que la última de las ramas se originaba, la mesentérica inferior, 4 centímetros antes de la bifurcación. Ahora vamos a ver la bifurcación. Nuestra arteria aorta termina y se convierte en dos, o da origen a dos ramas grandotas. ¿Cuáles son? Las ilíacas comunes. Estas son las ilíacas comunes. Vamos a tener una derecha y una izquierda. Estas van a medir entre 5 a 6 centímetros, tienen gran calibre y a su vez se van a dividir en dos ramitas cada una. Van a ser una parte medial y una parte lateral. Y también vamos a encontrar a nuestra arteria sacra media, que en realidad es rudimentaria, puede no encontrarse, no tiene gran función. Entonces decimos que principalmente las terminales son las ilíacas comunes, derecha e izquierda. Pero adicionalmente también vemos surgir de la parte más distal a nuestra sacra media. Ahora pasamos al siguiente componente del contenido que viene a ser nuestra vena cava inferior. Sabes también que este es un vaso de gran calibre importantísimo para el drenaje. Lo importante de aquí es que recuerdes que también va a terminar, o mejor dicho, cuáles son las que originan nuestra vena cava inferior van a ser las ilíacas comunes, porque el flujo venoso es opuesto al arterial. El origen van a ser, por tanto, la unión de estas venas ilíacas comunes, tanto derecha como izquierda. Nuestra vena cava asciende por delante de nuestros cuerpos vertebrales lumbares y va a atravesar el diafragma para llegar a desembocar en la aurícula derecha, en la válvula de Eustaquio, corazón derecho. Además, nuestro punto de reparo para hablar de vena cava inferior va a ser el nervio subcostal, que está en el canal de la 12ª costilla, en realidad cuando pasa el diafragma. Ahora pasamos al componente nervioso y el componente nervioso está dado primero por nuestra cadena, perdón, por nuestro plexo nervioso lumbar, pero para hablar del plexo nervioso lumbar tenemos que diferenciar a nuestros nervios en ramas colaterales, que son estas, y en nuestras ramas terminales. Las ramas colaterales incluyen a 4 nervios principales. Aquí te estoy marcando, espero que se note mejor, voy a cambiar de color. A ver, esta primera ramita, espero que se note. Bueno, es el nervio ilio-hipogástrico. Como lo dice su nombre, va a inervar al hipogastrio y a los músculos de la pared ventrolateral. La siguiente ramita viene a ser el nervio ilio-inguinal. Inguinal, por tanto, va a ir aparte del hipogastrio y a los músculos de la pared ventrolateral, porque recuerda que el hipogastrio es la parte ya más propia a la región inguinal. De ahí vamos a tener a nuestro nervio cutáneo femoral lateral, que incluso lo habíamos visto cuando estudiamos miembro inferior. Se caracteriza porque cruza al músculo cuadrado lumbar y al músculo ilíaco. Y se va a encargar de la parte sensitiva de la zona lateral y proximal del muslo. Aquí obviamente no podemos ver hasta dónde está llegando, pero sí el origen, que viene a ser este. Y por último tenemos a nuestro nervio génito femoral, como lo dice su nombre, es pues encargado de la inervación de la parte genital y va a dar origen a una rama femoral y una rama genital. La parte femoral se va a ir hacia afuera. En cambio, la rama genital va a ir más medialmente y va a acompañar, en el caso de los varones, al cordón espermático.
Y por último, ¿en quiénes va a terminar nuestro plexo nervioso? En dos nervios ya de mayor calibre que hemos visto también con anterioridad, que vienen a ser el nervio femoral y el nervio obturador. El nervio femoral va a ir por fuera del anillo crural y el obturador, que es lo importante, que va a ir eh, pues lateral con respecto a la pelvis y va a pasar por la parte por encima del agujero obturador, que es propio de nuestro coxal. ¿A quién más vamos a tener en el componente nervioso? A la cadena simpática lumbar. La cadena simpática está lateral a las vértebras lumbares y va a ir descendiendo hacia la región de la región lumbar hacia la región pélvica. Y aquí en esta imagen se puede observar con verde, no se vayan a confundir. Ese verde intenso vienen a ser los ganglios que forman parte de la cadena simpática lumbar. Ahora pasamos a la parte ventrolumbar lateral. ¿Cuál va a ser el contenido de esto? Van a ser el músculo cuadrado lumbar, el riñón, la glándula suprarrenal, que se encuentra justo por encima del riñón, y los uréteres. Bueno, la pelvis renal también, obvio que es la conexión entre riñón y uréteres. Uréteres vienen a ser los conductos más largos que tenemos que conectan a nuestra pelvis renal con nuestra vejiga. Entonces aquí vamos a estudiar al aparato urinario. Y antes de pasar ya a ver cada uno de los componentes, recuerda que en el retroperitoneo que vamos a encontrar los siguientes componentes. Uy, perdón, voy a borrar este garabato. No pude. Ahí está. Ok, entonces en el retroperitoneo vamos a tener a nuestra arteria aorta, ahora te la señalo, de la cual ya estudiamos todas sus colaterales, al menos en la parte abdominal, la cadena simpática lumbar, la arteria ilíaca común derecha e izquierda, que son las terminales principales de nuestra arteria aorta, la arteria sacra media, que es esta delgadita y rudimentaria, nuestro músculo psoas mayor junto al psoas menor, que luego se junta con el músculo ilíaco para insertarse en el trocánter menor, y a nuestro músculo cuadrado lumbar, que es como un cuadradito carnoso. Ok, ahora sí pasamos a estudiar netamente lo que corresponde a aparato excretor urinario, para ser específicos. Entonces, vamos a ver primero a los riñones. Cuando estudiamos un órgano, nos tenemos que ubicar. ¿En dónde van a estar ubicados los riñones? Son órganos retroperitoneales que están en la región ventrolumbar lateral de la pared posterior del abdomen. Así, de forma macroscópica grande, hay una diferencia característica entre riñón derecho y riñón izquierdo. Es la ubicación, porque nuestro riñón derecho va a estar más hacia abajo, está más descendido que el izquierdo. ¿Por qué? Por la presencia del hígado. Recuerda que el hígado es predominantemente ubicado hacia el lado derecho. Incluso está en prácticamente todo nuestro, ocupando todo nuestro hipocondrio derecho. Por eso es que como está ocupando tanto espacio, nuestro riñón derecho se encuentra más hacia abajo. Si se encuentra más hacia abajo, cuando hablemos de en dónde están los polos, polo recuerda que así como la Tierra tiene polo norte, polo sur, son los extremos, ¿verdad? Cuando hablamos de polos en un órgano, en este caso en los riñones, nos vamos a referir a los extremos, polo superior, polo inferior. Entonces los polos también van a tener cierta diferencia eh, respecto a su ubicación anatómica. Entonces, recuerda, este es del lado derecho y este es del lado izquierdo. Entonces, del lado derecho, el polo inferior del riñón va a llegar hasta L4.
En cambio, en el lado izquierdo va a llegar hasta L3. Hay una vértebra de diferencia. Derecho, L4, izquierdo, L3. Además, como están posicionados así, un poquito chuecos, pues cuando tracemos la distancia que hay entre un riñón y otro, pues también vamos a tener que considerar que para calcular medidas hay que trazar imaginariamente no líneas totalmente rectas, sino líneas oblicuas, con excepción del eje medio, que ese sí se mantiene. Entonces, decimos que entre polo superior del riñón derecho y del riñón izquierdo hay una distancia de 5 centímetros. Eso quiere decir que respecto al eje medio, entre cada uno vamos a encontrar 2 centímetros y medio. 2 centímetros y medio más 2 centímetros y medio, 5 centímetros. En cambio, en el polo inferior, entre polo inferior de cada uno de nuestros riñones, hay una distancia de 15 centímetros. Eso quiere decir que entre polo inferior y línea media de cada uno vamos a encontrar 7 centímetros y medio de distancia. Em, Además, es importante que sepas que su eje es divergente. Con eso nos referimos a que es de posición ligeramente oblicua. Si te das cuenta, a pesar de que el eje medio que tratamos, la línea media que trazamos, la hacemos con respecto al eje vertical, pues cada uno de nuestros riñones va a estar posicionado un poquito de adentro hacia afuera. Por tanto, cada uno tiene un eje oblicuo, esta línea azulita que trazamos en el medio vertical de cada uno de nuestros riñones. Por tanto, el eje es oblicuo, oblicuo divergente. ¿Qué más? Vamos a también en cada uno de ellos trazar líneas para determinar los diámetros. Va a tener una longitud de 12 centímetros, un riñón promedio, un diámetro transverso de 6 centímetros y un espesor de 3 centímetros. Esto probablemente no se lo pregunten en el examen, no están preguntados los centímetros, pero si se lo aprenden ahora es un golazo, les prometo, porque después termina siendo útil para diagnóstico por imágenes, cuando ya vayan al hospital, es muy común ver cálculos renales y cálculos vesicales, obviamente, pero cuando se trata de cálculos renales o de cualquier enfermedad del riñón, muchas veces hacen estudios como ecografía y en la ecografía te dicen, uy, el riñón mide 12 por 10 por 5, entonces está aumentado. Entonces, te sirve para determinar si es que está muy grande o si está muy pequeño. Y es sencillito recordarlo. 12, la mitad 6 y la mitad 3. 12 por 6 por 3, clásicamente es el tamaño del riñón. Además tiene la forma de una habichuela, bueno, nosotros le decimos frejol, como un frejolito. Va a tener un borde medial cóncavo, recuerda que cóncavo es como una hendidura, y un borde lateral convexo, como una parte prominente. Además tiene una consistencia semidura. En realidad, cuando lo toquen en el cadáver, posiblemente se encuentre mucho más duro, pero ya es por el tiempo que va en el formol. Y en una persona adulta promedio, el peso promedio va a ser de 150 gramos. Además, en una persona viva, obviamente, el color va a ser castaño rosáceo. Ya cuando lo vean en el anfiteatro, pues normalmente ha cambiado bastante la coloración. Ahora, ¿qué más debemos saber de mi riñón? Las funciones. Las funciones son vitales al estudiar los órganos. Para hablar de funciones, en nuestro riñón nos enfocamos en el nefrón, también llamado nefrona. ¿Por qué? Porque es la unidad anátomo-funcional. Esto también, si no les preguntan ahora, en algún momento les va a servir, se los prometo. Nefrón o nefrona es la unidad anátomo-funcional del riñón. Cada riñón
tiene alrededor de 1 millón de nefrones y solo funciona el 20%. Y en realidad a lo largo de la vida vamos quedándonos con menos cantidad. Ok, entonces, mis nefronas, ¿de qué se van a encargar? De la regulación del metabolismo del agua y de electrolitos, porque si estoy botando la orina a través de mi aparato em, urinario, pues voy a regular la cantidad de líquido que se encuentra dentro de mi cuerpo. Y en el líquido que hay electrolitos, sodio, no tanto potasio, pero sobre todo sodio. ¿Qué más? Va a mantener el equilibrio ácido-base sanguíneo. Justamente por esta regulación de electrolitos también va de la mano. Em, Porque si es que estamos acumulando más de esto, pues es más probable que tengamos una acidosis. Además, algo vital que recuerdes es que se encarga de la producción de EPO, de eritropoyetina. ¿Por qué me importa la eritropoyetina? Porque es la que se encarga de generar la producción de eritrocitos, de estimular la producción de eritrocitos. Y si no hay eritrocitos, si no hay eritropoyetina, no hay eritrocitos, no hay más eritrocitos, por tanto, la hemoglobina baja. Y estos pacientes que tienen algún problema renal, enfermedad renal, pues van a producir menos eritropoyetina, van a tener menos eritrocitos y van a hacer anemia crónica, anemia por enfermedad crónica. Y por último, va a regular la presión arterial. ¿Por qué? Porque se encarga de secretar renina, parte del famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona. Morfológicamente, que debemos reconocer que va a tener una cara anterior que es convexa, que tiene una superficie bultosa, y una parte posterior que es totalmente plana. Va a tener un polo superior, un polo inferior, un borde medial que es convexo, que ya te lo había mencionado, y un borde lateral que es cóncavo. Además, esto como datito, también lo debes haber visto en embriología, y si no, lo vas a ver fijo en cursos posteriores, pues hay variantes ciertamente comunes cuando se trata de la posición de los riñones o, bueno, la forma en la que están presentados al nacer. Son algunas variantes congénitas. Entonces, hay riñón en herradura, como lo dice su nombre, es como una herradura. Riñón derecho y riñón izquierdo se conectan en la parte de su parénquima. También existe el riñón poliquístico, que se caracteriza por tener múltiples quistes, formaciones llenas de líquido dentro del riñón. Hay riñones lobulados que se encuentran sectorizados en lóbulo y lóbulo, pero con partes fibrosas entre lóbulo y lóbulo, y esto pues claramente disminuye su capacidad funcional. Hay riñones que tienen doble uréter, que incluso esto puede ser asintomático en muchos casos, porque pues de todas formas va a fluir la orina, ¿verdad? Va a ser conducida a través de los uréteres hasta la vejiga. Y por último, el riñón ectópico. Recuerda que ectópico significa fuera del lugar en donde deberían estar. Entonces eso significa que el riñón se puede ubicar también en, no necesariamente el retroperitoneo, pero tal vez alguna otra parte de nuestro abdomen. Ahora pasamos a los medios de fijación de nuestro riñón. ¿Qué es lo que va a permitir que se quede en su sitio? Vamos a tener básicamente estos 6. Vamos a tener primero la cápsula perirrenal. ¿Cuál es la cápsula perirrenal? Ay, perdón. Es la grasa que se condensa en dos hojas, en una hoja anterior y una hoja posterior. La hoja anterior también es llamada prerrenal porque se encuentra por delante del riñón, mientras que la hoja posterior también es llamada retrorrenal. La hoja prerrenal en el lado derecho va a pasar por delante del pedículo renal, la vena cava inferior y por delante de la aorta.
mientras que del lado izquierdo va a pasar por delante del pedículo renal la aorta y la vena cava inferior y se van a entrecruzar para poder unirse. En cambio, la hoja posterior del lado derecho y del lado izquierdo van a llegar a la cara lateral de la torácica 11 y de la lumbar 3. El siguiente medio de fijación, perdón, viene a ser la grasa pararrenal. Em, pero claro, estas hojas se van a unir en el polo superior, pero no en el inferior, con respecto a las hojas anteriores y posteriores de la hoja posterior, perdón, de la cápsula perirrenal. Ahora sí, pasamos al siguiente que viene a ser la grasa pararrenal. Como lo dice su nombre, se encuentra para significa que está hacia los lados. Entonces va a estar prácticamente rodeando nuestro riñón. Es lo que vemos en la imagen de color amarillito, característico color del tejido graso. Em, de ahí, aquí más vamos a tener al peritoneo parietal posterior, porque sabes que los riñones son retroperitoneales, por tanto van a estar por delante del riñón. Mejor dicho, el riñón está por detrás del peritoneo parietal posterior. Aquí más vamos a tener a la fascia de Tolt. La fascia de Tolt es esta que estás viendo por acá. La ves de ambos lados. Y esta fascia de Tolt va a revestir por delante al peritoneo parietal posterior y a la cara anterior del riñón. Y también a su cápsula perirrenal, que era el primer medio de fijación que vimos. Y por último, al pedículo renal. Así como hemos visto en varias estructuras, en varios órganos, cuando hablamos de pedículo nos referimos al conjunto de estructuras vasculares, nerviosas y de conducción que están saliendo o entrando en alguna parte de nuestro órgano. En este caso, ¿en dónde vamos a encontrar a los pedículos renales? Te los voy a marcar de moradito. Estos vienen a ser los pedículos renales. Ahora pasamos a ver al pedículo renal en sí. El pedículo renal viene a ser todo esto. Tiene principalmente tres componentes: nuestra vena renal, nuestra arteria renal y la pelvis renal. Importante recordar las posiciones. La vena renal es anterior, es ventral siempre. La arteria renal está en el medio, entre estructura y estructura. Y la pelvis renal es posterior. Además, el pedículo en el lado derecho es diferente al lado izquierdo. Ojo, ahorita lo vamos a ver. La arteria renal, este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. No te vayas a equivocar. Ok, entonces en el lado derecho, la arteria renal va a pasar por detrás de la vena renal. La vena renal derecha está por delante de mi arteria renal. Solo para que te ubiques, en el lado derecho la vena es anterior y la arteria es posterior. En el lado izquierdo, nuestra arteria renal izquierda va a estar por detrás y por arriba de la vena renal. En cambio, la vena renal, por lo tanto, va a estar por delante y por debajo de la arteria renal. Y bueno, la pelvis renal va a estar por detrás y por debajo de la arteria, en ambos lados. Porque si te das cuenta también en la imagen, pues siempre se va a encontrar más inferior, más hacia abajo la pelvis renal. Está pegadita a la parte inferior. Ahora pasamos a ver el riñón derecho netamente para poder hablar de las relaciones, con quién está en contacto de forma externa. En la parte superior va a tener contacto claramente con la glándula suprarrenal, que está ocupando todo este espacio, la glándula suprarrenal. También vamos a encontrar al hígado, porque es la víscera más grande que se encuentra justo por encima y es más, por eso encontramos a nuestro riñón derecho más descendido.
En la parte medial vamos a encontrar a la segunda porción del duodeno. Aquí ya está diseccionado. Bueno, no se puede apreciar también. Voy a borrar esto, este garabato. Pero está en contacto con nuestra segunda porción del duodeno. Muy importante porción, que es donde desemboca eh, la bilis, ¿verdad? A ver, resaltador. Ya. Y por último, en la parte de adelante va a relacionarse con el mesocolon transverso. Hacia abajo y hacia afuera se va a relacionar en cambio con el colon, para ser específicos con el ángulo hepático, que es esta zona de transición, este ángulo que encontramos entre el transverso y ascendente. Y por último, hacia abajo y hacia adentro vamos a encontrar su relación con las asas intestinales. ¿Qué más? En el borde lateral va a estar en contacto con el colon ascendente netamente, que es esta parte del colon, hacia el flanco derecho. Y el borde medial va a tener relación con nuestro músculo psoas. Aquí no se puede apreciar también en la imagen, pero sabes que el psoas se encuentra por detrás y hacia el medio. Ahora pasamos a las relaciones, pero del riñón izquierdo. El riñón izquierdo, en cuanto a su polo superior, vamos a encontrar, claro, a nuestra glándula suprarrenal de nuevo, en este caso glándula suprarrenal izquierda. En el tercio proximal, hacia adentro, va a estar la curvatura mayor del estómago y hacia afuera el canal renal del vaso. Y así es como deja la impresión renal en el vaso. En el tercio medio, en cambio, va a tener relación con la cola del páncreas, aquí la ves, porque todo esto es el páncreas, la cola del páncreas, con el mesocolon transverso, que no se puede observar también ahí, pero bueno, ya está diseccionado. Em, También en el tercio distal va a relacionarse con las asas intestinales delgadas, del mismo modo que el derecho. Y por último, en los bordes, recuerda que tenemos un borde convexo medial y perdón, cóncavo medial y convexo lateral. En el lateral vamos a encontrar su relación con el colon descendente. Y en la parte medial, en el borde medial, vamos a encontrar su relación con el psoas mayor izquierdo, que se encuentra medial y hacia atrás. ¿Qué más? Vamos a tener también a estructuras nerviosas que se relacionan a los nervios que hemos visto hasta ahora, al nervio ilio-hipogástrico, al nervio ilio-inguinal y al nervio genitofemoral. Pero a esto le adicionamos al van subcostal. Si te acuerdas, el van subcostal es el que se encuentra en nuestro canal costal de nuestra última costilla, es decir, de la costilla del arco costal número 12, de la costilla número 12. Ahora pasamos a la sectorización de nuestros riñones, pero para esto es importante saber que el riñón derecho en el cuarto proximal se va a relacionar con la cara anterior de mi última costilla, de mi 12ª costilla. También con el diafragma, claramente porque se encuentra en contacto, y con el fondo del saco pleural. Mientras que el riñón izquierdo en el tercio proximal se relaciona con la cara anterior de la 11ª y de la 12ª costilla, porque se encuentra un poquito por encima. También con el diafragma y el fondo del saco pleural. Entonces, ¿a quiénes podemos encontrar por aquí? Al diafragma, que es toda esta superficie, al músculo psoas, aquí,
y de este lado también, al cuadrado lumbar, que es todo este músculo de acá cuadradito, y al músculo transverso abdominal. ¿De qué hemos estado hablando? De estas partes más proximales. Cuando estudiamos al riñón derecho, recuerda, este es derecho y este es el izquierdo, hacemos la diferencia de la parte proximal. Para el derecho es el cuarto proximal y para el izquierdo es el tercio proximal. Cuando hablamos de estructura, primero tenemos que recordar que vamos a hacer la diferencia en el hilio, que es lo que está saliendo, en el parénquima, que ya es netamente el tejido que forma parte en sí de nuestro órgano. Entonces, nuestro hilio ya lo estudiamos, tiene arteria, vena y pelvis renal. ¿En dónde lo vamos a encontrar? En la parte más medial, medial que también es cóncava, del lado derecho y del lado izquierdo. Además, junto al hilio, también debemos reconocer a nuestra cápsula fibrosa propia porque pues hay una apertura que ésta genera para permitir la salida del hilio renal, pero el resto del riñón está cubierto completamente por esta cápsula. Es delgada, pero es resistente y también permite que mantenga su forma original. Ahora sí, vemos el parénquima en sí, que viene a ser todo este tejido que se encuentra formando parte de nuestro riñón. Y cuando hablamos del parénquima, vamos a reconocer dos partes netamente, la corteza y la médula. La corteza, la parte más externa, va a estar dividida a su vez en tres zonas. En la córtex cortici, que está pegado a la cápsula, es la parte más externa, seguida por la pars convolata, que representa a la corteza propiamente dicha, y por último a la pars radiata, que también es denominada columnas de Bertin. Y estas, que son prolongaciones de la corteza hacia la médula. Este dato es importante porque las columnas de Bertin, como muy comúnmente se les denomina, pues suelen ser preguntadas. Así que ojito con eso. Todos estos componentes, córtex cortici, pars convolata y pars radiata, forman parte de mi corteza, que es parte del parénquima. La otra parte del parénquima es la médula. Ahora vamos a ver la médula en esta imagen, que se encuentra más grande. La médula es la que está en contacto con el seno renal, que es en donde va a desembocar el contenido líquido para irse hacia la pelvis renal y luego pasar por los uréteres. ¿Quiénes vamos a tener? Vamos a tener estas estructuras que tienen forma como que de pirámide, ¿verdad? Que vienen a ser las pirámides de Malpighi. En cada uno de nuestros riñones vamos a encontrar entre 10 a 12 pirámides de Malpighi. Y a su vez podemos diferenciar algunas partes de nuestra pirámide de Malpighi. De cada una de estas va a tener una base, que es la parte más prolongada y externa, y va a tener un vértice que ya se encuentra netamente conectada a la parte de conducción, pues origina a las papilas. Cada una de estas pirámides de Malpighi va a terminar medialmente en una papila. Por lo tanto, están hacia el seno renal. Y en la cúspide de la papila vamos a encontrar a la vez al poro urinario, que es por donde desciende el líquido. Además, cada vértice va a estar rodeado por un cálice menor, por un cáliz menor. Entonces, ahora sí pasamos netamente a la parte que es de conducción. Cuando hablamos de conducción nos referimos ya al sistema excretor, en este caso el sistema urinario. Y cuando estudiamos la parte de conducción, vamos a hacer la diferenciación en cálices menores y cálices mayores. Primero, cuando estamos partiendo del riñón. Entonces, los cálices menores van a ser lo que sigue a las papilas renales, que era el término de cada una de nuestras pirámides de Malpighi.
Estas cálices menores son aproximadamente 9 de cada lado. Pero a su vez, cada una de estas, que vienen a ser las que están marcadas así con número 1, ahora de otro color, de color, a ver, celeste, te voy a marcar las cálices mayores. Las cálices mayores son el conjunto de cálices menores. Y estas cálices mayores se caracterizan por ser superior, media e inferior. Cálice mayor superior es la unión de 3 a 4 cálices menores. 3 a 4. Cálice media es, cáliz media es la unión de 2 cálices menores, mientras que cáliz mayor inferior es la unión de 3 a 4 cálices menores. Entonces vamos a tener 3 de cada lado y estas 3 cálices mayores se unen para formar el siguiente conducto que viene a ser ya la gran pelvis renal. La voy a marcar de verdecito. Todo esto ya es pelvis renal. Pelvis renal, que a su vez tiene partes. La pelvis renal, que es la parte más gruesa, va a tener una base, va a tener un vértice, que es esta parte más estrecha, y pues de ahí ya se van a originar los uréteres de cada lado. Además, la pelvis renal va a medir de 20 a 30 milímetros y va a tener un calibre de 14 a 20 milímetros, lo suficientemente ancho pues para que permita la salida del fluido. Y a partir de este momento, de la parte más estrecha y distal de mi pelvis renal, pues ya no se va a denominar pelvis, sino se va a denominar, a ver, de color amarillo, te lo voy a poner, uréter. Uréter derecho y uréter izquierdo. El eje del uréter es de abajo hacia arriba y de afuera hacia adentro. Más o menos así es como se posiciona. Ahorita lo vamos a ver. Pero antes de pasar a los uréteres, vemos vascularización de mis riñones. Del lado derecho vamos a tener a la arteria renal derecha y del lado izquierdo la arteria renal izquierda. La diferencia es el tamaño de cada una de las arterias. En el lado derecho es más larga, 7 centímetros de longitud. En cambio, en el lado izquierdo, 4 a 5 centímetros de longitud. Mientras que en el lado derecho hay un diámetro de 5 a 6 milímetros, en el lado izquierdo hay un diámetro de 6 a 7 milímetros. Además, la arteria renal derecha se caracteriza porque está detrás de la vena renal derecha y detrás de la vena cava inferior. Y cuando ya estamos dentro de nuestro riñón, pues esta arteria se tiene que subdividir, ¿verdad? ¿Cuáles son las ramas terminales de la arteria renal, ya sea derecha o izquierda? Las dividimos en dos grupos, en las prepiélicas y las retropiélicas. Las prepiélicas constituyen tanto apical superior, antero superior, polar inferior, o también llamada simplemente inferior, porque se va al polo inferior, y anteromedial. Mientras que la retropiélica es únicamente la arteria posterior. ¿Dónde las encontramos? Aquí está tu apical o superior, que se va hacia el polo superior, siendo este polo superior. La anterosuperior, ¿dónde está? Aquí, anterosuperior. También vamos a ver a la que se va más hacia abajo, hacia el polo inferior, a la polar inferior o simplemente llamada inferior. Este es el polo inferior, recuerda. Y también tenemos a nuestra arteria anteromedial. La única que se encuentra más hacia atrás, la retropiélica, viene a ser esta de acá, que es la arteria posterior. Ahora, cuando hablamos ya de una parte más microscópica, pues vamos a tener a nuestras arterias segmentarias que se van a dividir. Mira, este es el origen de la arteria
tegmentaria se van a dividir en arterias interlobulares que van a discurrir por las columnas de Bertin que te había mencionado para llegar hacia la base del ángulo recto y dar origen a las siguientes, que son las arterias arciformes, como un arquito, como son como un arco, se llaman arciformes. ¿Dónde las encuentro? Mira, aquí, así como si fuera un arco. Pero ahí no queda todo. Estas arterias arciformes van a discurrir por la base de la pirámide de Malpighi para formar otras, para formar arterias interlobulillares. Y estas arterias interlobulillares van a discurrir hacia la corteza por columnas de Ferrein para formar los vasos rectos, que ya son las prolongaciones más distales y que se llaman así porque literalmente son vasitos que tienen un recorrido totalmente recto hacia la periferia. Y si tenemos irrigación, pues también es importante hablar del drenaje dado por nuestras venas renales, ya sea derecha o izquierda. De aquí recuerda la posición que tienen con respecto a nuestra arteria y que las venas renales de ambos lados van a recibir el drenaje de las venas prepiélicas y retropiélicas. Si te sabes el nombre de las arterias, pues es el mismo para las venas. Diferencias entre el lado derecho y el lado izquierdo, pues la vena renal derecha va a tener una longitud más cortita, de 3 a 4 centímetros, y un diámetro de 1 centímetro. El diámetro sí no varía. En cambio, la vena renal izquierda va a tener una longitud más grande, de 7 centímetros. ¿Dónde se encuentran? La derecha por delante de la arteria renal derecha y la izquierda por delante, pero también por debajo de la arteria renal izquierda. Y otro datito es que también vamos a encontrar a nuestra vena gonadal derecha que llega a la vena cava inferior, en cambio la vena gonadal izquierda llega a la vena renal izquierda. Esto por ahí te puede servir por si te preguntan en dónde están drenando. La gonadal izquierda, recuerda que llega a la vena renal izquierda y luego nuestra vena renal izquierda recién va a drenar el contenido en la cava inferior. En cambio, del lado derecho, directamente la gonadal derecha va a drenar su contenido en la cava inferior. Ya no necesita pasar primero por la renal derecha. Pasamos a inervación y a segmentación para terminar con los riñones. La inervación va a estar dada por el nervio esplácnico inferior, que está formado por el ganglio simpático de nuestra última torácica, de la torácica 12, y va a ser también inervado a través del plexo vegetativo renal por las arterias y llega a cada segmento renal. ¿Cómo es eso de los segmentos? Ahorita vamos a ver los segmentos. Pero antes de pasar a eso, recuerda que el plexo vegetativo implica tanto función simpática como parasimpática. Ok, ahora sí, segmentación. Si ya te sabes los nombres de las arterias, ya te sabes los segmentos. ¿Cuáles van a ser? Hacemos una diferenciación de lo que vemos en vista anterior y vista posterior. En una vista anterior, del lado derecho, vamos a ver predominantemente a nuestro segmento apical o superior. En el riñón izquierdo vamos a ver, perdón, en ambos lados vemos al primer, segundo, tercer y cuarto segmento. El primer segmento es el segmento apical o superior, que está marcado de naranjita en ambos lados. Marcado de amarillito es el siguiente segmento que viene a ser el segmento anterosuperior. En ambos lados de rojito vemos al siguiente segmento que viene a ser el anteromedial. Y por último, en ambos lados también encontramos a nuestro segmento polar inferior, marcado de verdecito. En cambio, en una vista posterior, claro, vamos a poder ver algunas coincidencias, como el tercer segmento, que es el polar inferior. En ambos polos inferiores lo podemos observar. También en ambos polos superiores vamos a poder observar al polar
superior o apical. A ver, te lo voy a marcar. ¿Qué color es este? Creo que ya. Segmento apical o superior. Aquí también lo veo, segmento apical o superior. Pero la diferencia vital, fundamental que recuerdes es que en una vista posterior voy a poder ver otro segmento que no había visto en una vista anterior. Voy a ver de color celeste. Voy a ver al segmento número 5 de ambos riñones, que es el segmento posterior. Únicamente lo veo desde una vista posterior. Ahora, para terminar, pasamos a uréteres y vejiga. Esto es cortito. Simplemente les he puesto lo más relevante de cada uno. Los uréteres son la continuación de la pelvis renal, de cada uno de los lados. ¿Cómo los definimos? Como conductos musculares que transportan la orina desde la pelvis renal hasta la vejiga, que viene a ser nuestra estructura de almacén de la orina. ¿Cuáles son las características que podemos destacar de estos órganos de conducción? Van a medir aproximadamente 25 a 30 centímetros, van a tener un diámetro de 3 milímetros, pero va a ser más estrecho en zonas específicas, ahorita te las marco. ¿Cuáles son esas zonas? Los estrechamientos fisiológicos de los uréteres. ¿Por qué pueden ser importantes clínicamente? Porque como es bastante común que hayan cálculos renales, pues cuando estos cálculos renales por A o B motivos se mueven, van a través de la pelvis renal y pasan a los uréteres. En estas zonas más estrechas es donde se pueden quedar obstruyendo el paso de la orina y pues generen inflamación, infección. Entonces, ¿cuáles son las zonas propensas a obstrucción por cálculos en los uréteres? Los estrechamientos fisiológicos, que van a ser tres. La unión pielo-ureteral, el cruce con los vasos ilíacos y por último la unión útero-vesical, que es ya básicamente la entrada a la vejiga. Para que te acuerdes, es la parte inicial, de ahí en donde se conectan, o mejor dicho, donde tienen contacto externamente con los vasos ilíacos y en la unión uretero-vesical, que es ya la parte final, la salida hacia la vejiga. La irrigación, ¿por quién va a estar dada? Por las arterias renal, gonadal, ilíaca común, ilíaca externa y vesical superior. ¿Y por qué tanto? Porque su recorrido es bastante largo, 25 a 30 centímetros. Y justamente por eso también hacemos la diferenciación en la porción que es netamente abdominal, la porción pélvica del piso pélvico y la porción intramural, que es ya la más distal y la que se termina conectando con la vejiga. Y por último, la inervación va a estar dada por el plexo renal, por el aórtico, el hipogástrico, tanto superior como inferior, y cuando se trata de dolor referido a dermatomas, pues se va a dar de T11, perdón, a lumbar 2. Y se puede dar a flanco, abdomen y genitales. Esto hace referencia a que cuando hay un dolor, por el tipo de inervación, a veces vamos a ver que como embriológicamente su inervación se originó en el mismo sitio, pues a pesar de que no se encuentre en esa posición, en el caso de los uréteres, va a generar dolor en esas regiones, va a irradiarse. Y por último, para terminar, ahora sí, vamos a tener a la vejiga, que es nuestro órgano muscular hueco encargado de almacenar la orina. La vejiga se caracteriza porque tiene capa mucosa, submucosa. Bueno, mucosa recuerda epitelio transicional, una fija. Te la pueden preguntar en histología, fijo lo han visto en histo. Seguida por submucosa, capa muscular. Lo característico de la muscular es el músculo detrusor de la vejiga, que tiene cile, que significa fibras longitudinales circulares y longitudinales externas. Y por último tenemos adventicia. Adventicia, que es lo mismo que serosa.
Recuerda que respecto a la vejiga, la porción superior va a estar cubierta por peritoneo parietal. La irrigación, ¿por quién está dada? Por las arterias vesicales superiores, que son ramas del umbilical, y por las inferiores, que son ramas de la ilíaca interna, pero también por la arteria obturatriz. El plexo venoso vesical es el encargado del drenaje de esta región. ¿Hacia dónde va? Hacia las venas ilíacas internas. Recuerda que vena ilíaca interna va a haber una derecha, una izquierda y también va a haber una externa de cada lado. Juntas van a generar a las venas ilíacas comunes de cada lado, derecha e izquierda. Y por último, la inervación va a estar dada por los nervios pélvicos que se originan de sacra número 2 a sacra número 4 y van a estimular la contracción de este músculo detrusor. Si se contrae, se vacía la vejiga. Si se relaja, pues se mantiene el contenido de él. Además, el estímulo simpático que va a inhibir a nuestro músculo detrusor, porque recuerda, simpático, estoy en alerta. Si estoy en alerta, no quiero orinar, no quiero ir al baño. Va a ser activado por los orígenes nerviosos de T11 a L2. Van a encargarse de inhibir al detrusor, decirle no te contraigas, para que mantenga la orina ahí, porque no me voy a concentrar en orinar en este momento de alerta. Y por último, va a tener también inervación somática dada por el nervio pudendo, que lo habíamos estudiado en miembro inferior, pero específicamente la vejiga se va a encargar de controlar el esfínter externo de la uretra, que viene a ser este. Es la única parte que se puede controlar. Cuando uno se quiere aguantar las ganas de ir al baño, pues eh, de cierta forma se puede disminuir la posibilidad de que te orines, no te orinas de forma totalmente involuntaria, sino que al momento de pues evitar ir al baño de forma inmediata, pues se puede contraer el esfínter externo de la uretra. Bueno, con eso terminamos la sesión de hoy. Si alguien tiene alguna duda, consulta, queja, me la puede hacer llegar ahora. Ahora les paso el link del post-test por el grupo. Voy a detener la grabación. Mm, Está.